Comunicaciones Diócesis de Valparaíso y Radio Stella Maris presentan Parroquias Comunicando, un espacio para la difusión de la vida pastoral y las actividades de todas las comunidades y movimientos de nuestra diócesis. Juntos dialogamos y compartimos las experiencias vividas en cada una de ellas y así motivarnos en nuestro caminar como pueblo de Dios. Aquí comienza Parroquias Comunicando. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Parroquias Comunicando, como cada jueves por Radio Stella Maris de 20 a 21 horas. Para que nos contacten de inmediato, nuestras redes sociales les cuento que son nuestra fanpage Parroquias Comunicando, también tenemos nuestro canal de YouTube Parroquias Comunicando y nuestro WhatsApp que es el más 569 79580558. Ya se los vamos a estar repitiendo más adelante para que nos contacten, para que nos manden saludos. Les cuento, cierto, que nuestro programa es grabado, así que no nos vamos a poder contactar de inmediato, pero sí cualquier pregunta se la vamos a estar respondiendo posteriormente. Bueno, en este mes de septiembre, cierto, quisimos llevar el tema sobre las fiestas patrias y también saber un poco sobre el Te Deum, su historia, sus orígenes, etc. Y para ello, ya lo están viendo ustedes en pantalla, estamos con Andrés Aguayo, él es profesor de historia. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola a todos los auditores de la Radio Stella Maris y de Parroquias Comunicando. Estoy súper bien, en este momento no estoy en Valparaíso, me encuentro en mi ciudad natal, Rancagua. Ya la mayoría me conoce cuando vimos los capítulos de la Iglesia del Carmen para la fiesta del 16 de julio. Estoy trabajando en esta ciudad y por eso me encuentro en estas fechas cumpliendo con mi labor docente y justamente celebrando en una tierra que es campesina, Guasa, justamente las celebraciones patrias. Así es, pues bien celebrado vamos a estar, parece. Bueno, cuéntanos, pues, como tú mismo decías, ya hemos estado en otros capítulos contigo, pero hay personas a lo mejor que no te conocen, y para eso te queremos preguntar, tú me dices tu ciudad natal de Rancagua, pero tengo entendido también que tú desde muy niño has participado en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del Cerro Bellavista. Y cuéntanos, ¿por qué? ¿Hace cuánto tiempo? ¿En qué participabas? Tengo entendido que tú cantas también. Cuéntanos de ti. Prácticamente me resumiste toda la vida, pero sí, mira, yo vengo cantando como músico prácticamente como desde muy niño. Crecí cantando en Rancagua y yo llego al año 2003 a la parroquia, en mi primer año de universidad, cuando en ese tiempo en la parroquia del Carmen estaba el padre Pablo, también de la Congregación de la Misión de San Vicente, y justamente empiezo ahí con la actividad musical, ya con más fuerza, ya como solista, y esos 10 años que yo estuve participando con la comunidad de Valparaíso ha sido realmente una gran misión que he tratado también de hacer crecer con la comunidad. Y bueno, volví a Rancagua, también volví a caer en una parroquia del Carmen aquí en Rancagua, y sigo aquí actualmente en una capilla cerca de mi casa que es la comunidad de San Benito, con la cual participo todos los domingos, salvo cuando voy a Valparaíso, a la comunidad en Valparaíso. Pero sí, sigo comprometido con el área musical, el área pastoral sobre todo. Y una de mis pastorales justamente es este tema de la información, sobre todo desde la parte histórica. Y eso ha sido también parte en el fondo de mi crecimiento y de mi vocación como profesor.
Qué bien, pues bueno, y justamente como profesor de historia nosotros te queremos sacar el jugo en esta oportunidad para que nos cuentes todo lo que podamos, que nuestros auditores conozcan un poquito más los orígenes, ¿cierto? Como yo te decía, del 18 de septiembre. Y empecemos al tiro. ¿Por qué celebramos las fiestas patrias el 18 de septiembre? Miren, hay que partir de la base. Recordemos que todo lo que ocurre en América Latina es algo que viene también originado desde Europa durante el siglo XIX. Y en Europa había un caballero, un militar llamado Napoleón Bonaparte, y Napoleón se le ocurre invadir España porque quería conquistar Portugal para debilitar a Inglaterra. Y en ese viaje, en esa invasión que genera Napoleón a España, captura al rey Fernando VII, lo que ocasiona que varios territorios del dominio español comiencen a organizarse en distintas juntas de gobierno. Entre ellas, nosotros, Chile, que en ese momento gobernaba don Mateo de Toro y Zambrano. Y don Mateo de Toro y Zambrano convoca un cabildo abierto en la ciudad de Santiago, en la cual él le dice a los vecinos de Santiago que entregaba el poder de, en este caso la autoridad de gobierno, a los vecinos de la ciudad, y ellos llaman a una junta de gobierno de la cual don Zambrano, en este caso Toro y Zambrano, es electo por la junta como presidente de esta misma junta, con la finalidad de mantener al Reino de Chile como una autonomía mientras vuelva el rey de España. Y bueno, ya en 1811, durante el primer gobierno de José Miguel Carrera, primer año, ese año justamente, se comienza a celebrar en Chile el 18 de septiembre como un aniversario de esa junta. En 1812, Carrera ya introduce los primeros símbolos patrios, la bandera tricolor, que en ese momento era amarillo, o sea, azul, blanco y amarillo, con el escudo, con los mapuche y el pilar de la libertad, que después se va a caer en desuso justamente cuando en 1814 se reconquista tras las batallas de Rancagua, y ya para 1818 comienza a darse toda esta impronta de celebración como la conocemos prácticamente, principalmente porque empiezan a surgir nuevas fiestas, como por ejemplo son la fiesta del 12 de febrero, que es la fecha oficial de la independencia de Chile, que firmamos y se jura el 1818, y el 5 de abril, que es la fiesta de la batalla de Maipú. Pero ya para 1837, durante el gobierno de Joaquín Prieto, donde estaba Diego Portales como ministro, ya se empiezan a quitar fiestas, porque muchas calzaban con, por ejemplo, miércoles de ceniza, Semana Santa, otras festividades religiosas sobre todo, y queda el 18 de septiembre como la fecha oficial de las celebraciones patrias, justamente porque es el antecedente de lo que va a ser más adelante la independencia. Así que más o menos por eso el 18 es para nosotros la fiesta patria, porque celebramos la primera Junta Nacional de Gobierno, pero porque también es la base de lo que va a ser nuestra independencia como país. Mira qué interesante. Yo había escuchado justamente la fecha de febrero y a mí no me cuadraba cómo febrero si nos celebramos en septiembre, y ahora con tu explicación me queda pero clarísimo. Sí, porque hay que recordar que en el siglo XIX Chile era un país muy católico, entonces había muchas fiestas religiosas y de repente empiezan a aparecer muchas fiestas civiles. Entonces, ¿en qué momento íbamos a trabajar? ¿En qué momento íbamos a producir? Sobre todo en un país que era agrícola, en que teníamos, por ejemplo, Semana Santa, que era una semana antes, completa, no los 3 días. Cuaresma también, el miércoles de ceniza, también era una celebración importante para esa época. Y así un sinfín de cosas, Corpus Christi, la Natividad de la Virgen, entre otras celebraciones. Y claro, se acortan las fiestas y se decía, ok, el 18, como no hay ninguna otra fiesta cerca que sea religiosa, lo dejamos el 18. Ese es el motivo. Nos quedó clarísimo. Bueno, y el tiempo se pasa rapidito, así que vamos a tener que hacer nuestra primera pausa, pero volvemos enseguida. La Iglesia siempre ha tenido en gran estima la música como parte integrante de la liturgia solemne, como parte integrante de la celebración de la comunidad. Somos invitados a cantar la liturgia de la Iglesia. Y dentro de esos instrumentos musicales, la Iglesia tiene en gran estima el órgano de tubos. Favorablemente ya se encuentra funcionando sin problemas. Faltan muchos detalles todavía, pero me honra y me hace muy feliz saber que ya por lo menos
sirve para acompañar las celebraciones litúrgicas acá en este templo. La iniciativa surgió de parte del padre Reinaldo Osorio, quien fue la persona que me pidió y me encomendó esta misión. Porque para nosotros ha sido muy importante recuperarlo por todo lo que significa el tema de las celebraciones sagradas, porque desde la historia, ¿no es cierto?, la música ha sido tan importante y sobre todo este instrumento musical ha acompañado, ¿no es cierto?, a cada una de las grandes celebraciones y bueno, a nuestras propias celebraciones porque nos ayuda a elevar el espíritu hacia el Señor. La gente cuando viene a misa nos agradece, se emociona y justamente porque ya el instrumento esté funcionando, que dice que les hace muy bien también para su espíritu. Así que estamos agradecidos y contentos. Para mí que este instrumento vuelva a funcionar me da una gran alegría, ya que yo me crié con misa acompañada de órgano. En Puchuncaví, de donde soy, la primera vez que escuché una misa acompañada con armonio fue cuando tenía 9 años y desde ahí mi inquietud surgió poco a poco por ser organista. Bueno, estamos de vuelta ya nos quedó pero clarísimo esta celebración de Fiestas Patrias del 18 de septiembre y ahora vamos a ir ahondando un poquito más. ¿Qué es lo que es el Te Deum? ¿Cuál es su origen? En este momento, Valparaíso, la catedral, se acaba de terminar el día de hoy el Te Deum que celebramos, ¿cierto? Como fecha especial para nosotros este día. Pero cuéntanos de la historia. ¿Qué es el Te Deum y cuáles son sus orígenes? Ya, partamos por la base que Te Deum son las primeras oraciones, las primeras palabras de una oración de un himno muy antiguo que significa a ti Dios. Es una acción de gracia, es un himno de acción de gracia antiquísimo. De hecho, se supone que el himno fue escrito hacia finales del siglo IV por dos grandes santos doctores de la Iglesia Católica que son San Ambrosio de Milán y San Agustín de Hipona. Entonces, esta oración es una oración de acción de gracias a Dios, principalmente por todo lo que se hace. Y de hecho es una oración que normalmente para nosotros los católicos se debiese rezar también el 31 de diciembre como una forma de darle gracias a Dios por todo lo que hemos tenido durante el año. Entonces, eso significa, es una oración de acción de gracias del siglo IV prácticamente, y que se ha también trasladado no solamente a la práctica católica, sobre todo, por ejemplo, cuando asume el Papa se hace un Te Deum, cuando asume un obispo también se hace un Te Deum, una acción de gracias porque se nombró un nuevo obispo para la diócesis, sino que también una forma de darle gracias a Dios por lo que hace por nosotros, y también, en el caso de América Latina, donde comúnmente se celebra, por nuestras celebraciones patrias. Mira, ¿y desde cuándo celebramos nosotros este Te Deum en Fiestas Patrias? Nosotros comenzamos a celebrar el Te Deum al año siguiente de la Junta de Gobierno. O sea, el 18 de septiembre de 1811, José Miguel Carrera le pide al arzobispo de Santiago en ese momento, pero al obispo en esa época todavía no éramos un arzobispado, realizar una misa de acción de gracias con la entonación del Te Deum. Entonces se empieza a celebrar desde 1811, o sea, es una celebración que es tradicional de nuestra historia patria, o sea, ya llevamos 200 años de historia celebrando este Te Deum, pero aquí hay una particularidad, porque el Te Deum de 1811 es muy distinto al Te Deum que nosotros celebramos hoy actualmente. Y eso es gracias a la solicitud que realiza el entonces ministro de Educación, si no me equivoco, Miguel Luis de Amunátegui, en 1870, hace casi 130 años atrás, en la cual le pide al Cabildo de Santiago, en esa época con el arzobispo, si no me equivoco, Rafael Valdivieso, que para evitar que la gente se desmayara, porque la gente era muy común que fuera a comulgar, tenía que hacer hartas horas de ayuno, le solicita al Cabildo de Santiago poder cambiar el rito y solo dejar la parte de la liturgia de la palabra. El arzobispo accede a esta petición y desde 1870 que nosotros celebramos el Te Deum solamente con la parte de la lectura de la palabra de Dios, con las primeras lecturas y el Evangelio más las oraciones. Entonces eso es como el gran cambio, que ya no es la misa, o sea, salvo el año 2010 que se celebró una misa por el Bicentenario, ya
desde 1870 que nosotros el Te Deum es solamente a la liturgia de la palabra. Oye, y cuando hablamos, yo he escuchado, se escucha, digamos, el Te Deum ecuménico. En primer lugar, ¿qué significa que sea ecuménico? ¿Y desde cuándo que es ecuménico? Ya. Ecuménico es una palabra, bueno, ecúmene significa casa, casa habitada, y el ecumenismo o el ecuménico es en el fondo el hecho de relacionarnos y saber que hay diferencias dentro de nuestro territorio, sobre todo, que hay distinta gente que no cree lo mismo que nosotros. Entonces, que sea una oración ecuménica es una oración en el fondo nos permite reconocer y reconocernos como miembros de un mismo país, de una misma identidad que es Chile. Ahora, ¿desde cuándo la celebración es ecuménica? La celebración del Te Deum es ecuménico desde 1971. Durante el gobierno de Salvador Allende, el presidente Allende le solicita al arzobispo de esa época, Raúl Silva Enríquez, poder incluir en la oración y en este Te Deum, en esta acción de gracias, a todos los demás credos que hay en Chile. El arzobispo accede y ya desde 1971 que la celebración tiene esta característica, que todos los credos que viven en Chile participan en esta oración de acción de gracias, no solo a Dios, sino pidiéndole a Dios por el futuro y el presente de nuestro país. Mira qué interesante. Hace poquitos años, digo yo. O sea, claro, hace ¿cuánto? Más de 54 años, 52 años que el Te Deum en Chile es ecuménico. Pero es una práctica que se ha ido como replicando en otros países, pero no a la misma fuerza que lo hace Chile. Porque en Chile es curioso de que todos los credos, en este caso en dos diócesis importantes como son Valparaíso y Santiago, todos los credos participan de esta oración. Hay otras diócesis, como en el caso de Rancagua, donde el Te Deum es solamente una celebración litúrgica, la liturgia de la palabra, pero que la preside directa y exclusivamente el obispo católico de la ciudad. Y no hay participación de otros credos, por ejemplo. Porque también hay Te Deum que son solamente no son católicos, que también se dan. Claro. Por ejemplo, tenemos el caso del Te Deum evangélico, que también se celebra previo al Te Deum ecuménico en Santiago, y tenemos también el Tefilá, que es la oración de acción de gracias que hace la comunidad judía en Santiago, que también se invita al presidente de la República, o presidente de la República en su momento, para orar también por el futuro de nuestro país. Bueno, y con respecto a nuestro país, ¿cuándo y dónde se celebra el Te Deum? Es decir, porque yo tengo entendido, bueno, todos sabemos en la catedral de la ciudad, ¿cierto? Pero también tenemos muchos otros lugares que también se da. ¿Es válido, por ejemplo, en un colegio, en otro lugar que no sea la catedral o una iglesia en específico? Efectivamente, lo que pasa es que hay que entender de que, bueno, en el caso de Santiago el Te Deum siempre es el día 18, porque en el fondo es la fecha en que se conmemora el aniversario de las fiestas patrias. Cada diócesis, en el caso de Chile, puede ser de Arica a Punta Arenas, decide la fecha en que la celebra, pero siempre cercano a las fiestas patrias. Acá tengo entendido que en Rancagua debería ser estas semanas o la próxima el Te Deum, creo que va a ser un viernes 3, un viernes creo, con la invitación a todas las autoridades. Y sí, es válido que se haga en otros lugares porque también es una forma de responder en el fondo a una realidad. Hace unos años atrás, me acuerdo mucho la imagen, que el Te Deum ecuménico de Santiago se celebró en el Cerro San Cristóbal. Y esto fue porque las condiciones de pandemia en ese momento obligaron a tomar esta decisión, que fue una cosa excepcional, aunque yo lo encuentro hasta un poco más válido el hacerlo en estos lugares como de relevancia para la ciudad, porque en el fondo es una celebración pública. Y bueno, normalmente las celebraciones se hacen en la catedral. Ahora, el Te Deum también puede ser, como es un himno de acción de gracia, una celebración que también se puede hacer de carácter particular, por el aniversario de un colegio, o por el aniversario de una comunidad, de un barrio, o por el aniversario de una comunidad religiosa. Entonces, es una celebración de acción de gracias que lo quiera celebrar y presidir lo hace válido.
Bueno, vamos a seguir conversando porque está bien interesante nuestra conversación sobre, en este caso, sobre el Te Deum. Vamos, pero volvemos enseguida. Atreverse a salir de lo cotidiano y ver lo extraordinario. Mostrar al mundo una trascendencia. Plasmar en el corazón el servicio y la fidelidad. Y si hablamos de vocación, Mar Adentro, hablemos de vocación, segunda temporada, todos los viernes a las 20 horas por los canales de la Diócesis de Valparaíso y Radio Stella Maris. Ya estamos de vuelta, ya después de esta pequeñísima pausa, y vamos a seguir conversando sobre el Te Deum. Les voy a recordar primero nuestras redes sociales, que son Parroquias Comunicando, nuestra fanpage, también nuestro canal de YouTube, Parroquias Comunicando. Ahí están todos los programas que hemos realizado, quedan grabados, así que si se perdieron uno, pueden volver a escucharlos, a vernos en nuestro canal de YouTube, también nuestro WhatsApp, que es el +56 979 58 0558. Y sigamos conversando con Andrea Guayo. Él es profesor de historia y que nos está contando muy entretenidamente qué es lo que es el Te Deum. Y vamos a seguir con una pregunta: ¿quién participa en la ceremonia del Te Deum y qué roles desempeñan cada uno? Bien, primero que todo es una celebración pública, por lo tanto todos nosotros somos los que participamos de la celebración del Te Deum, porque al final somos nosotros los que estamos como comunidad, como país, como diócesis, en este caso Valparaíso, rogándole a Dios por nuestro país, por nuestro futuro, por todo, y darle gracias por todo lo que ha hecho. Ahora, si preguntamos quién preside la celebración, normalmente la celebración la preside, en este caso, la autoridad donde se celebra el Te Deum. Y como Chile es un país que históricamente ha sido católico, el Te Deum lo preside en este caso el obispo o el arzobispo de la diócesis donde se celebre. En el caso de Santiago, el arzobispo Celestino Aos, el arzobispo Santiago. En el caso de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, cada obispo también celebra, en este caso, y preside la celebración. Ahora, en el caso de los Te Deums ecuménicos, hay varios otros cocelebrantes que son miembros de otras credos, miembros de iglesias pentecostales, en el caso de casos pentecostales, Bahá'í, en algunos casos, miembros de la comunidad de la iglesia ortodoxa, también presentes en Chile, miembros anglicanos, luteranos, presbiterianos, que también se suman a estas rogativas, comunidades musulmanas y comunidades judías, entre otros también otros credos que se van sumando. Y cada uno va cumpliendo un rol. Por ejemplo, hay un pastor o pastora que lee una lectura, hay otro que se encarga, por ejemplo, de la lectura del Salmo, otro pastor o pastora que cumple el rol de leer la segunda lectura, y después el arzobispo o párroco ortodoxo recita cantando, en este caso, el Evangelio. Después del arzobispo o obispo diocesano hace la prédica con el mensaje al que está llamando en ese momento, y después los otros miembros de las otras denominaciones también empiezan a sumarse en la oración mediante las oraciones y rogativas en la celebración. También están los miembros del coro, los cuales son los encargados de entonar los himnos que se preparan para esta celebración, donde principalmente resalta el himno final, que es el himno del Te Deum, el himno de acción de gracias, que es el punto culmen de la celebración. Y eso siempre va al final. Siempre ese va al himno. final, ese himno siempre va al final, porque es decir, aquí se cierra, aquí damos el cierre con darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros y por todo lo que también puede venir y por todo lo que nos da, con también la bendición final de todos los participantes de las comunidades. Además de esto, ¿cuáles son los elementos o rituales tradicionales asociados con el Te Deum? Principalmente elementos patrios. Muchas veces aparecen elementos como la bandera, en este caso en la catedral, la imagen de la Virgen del Carmen. Ya desde el año 2010, si no me equivoco, se comienza a retomar el uso del crucifijo del Cabildo, que se utilizó en la primera juramenta del Cabildo 1810, que se recupera y se reinstala en la catedral para hacer la celebración litúrgica.
Elementos como los cirios también, en este caso hay un cirio pascual que está preparado exclusivamente para esta celebración, que simboliza justamente la luz de Cristo que debe guiar en este caso a nuestro país. Y obviamente los cantos que no puede dejar de resaltar en esta oración, partiendo primero con el canto a lo divino, que es una forma de canto tradicional del campo chileno. Es un canto religioso muy tradicional que siempre da apertura antes del canto de entrada para la liturgia, donde se invita a escuchar el canto, que también es una forma de expresar por medio de esta oración cantada las intenciones con las cuales se va a llevar este Te Deum. También aparecen otros emblemas relacionados al contexto en el que se está haciendo, se está viviendo. Hace un año atrás me acuerdo que uno de los emblemas que apareció fue el toque de campanas en honor a las víctimas de la pandemia, por ejemplo. Claro, me acuerdo, sí, perfectamente. Oye, y en los discursos, digamos, siempre, bueno, hablemos de acción de gracias, pero ¿cuáles son los discursos o mensajes más importantes que suelen dar, digamos, una acción de gracias, pero hacia dónde va dirigido? Principalmente la oración y la acción de gracias está dirigida hacia lo que se espera de Chile. Y todos los años, desde prácticamente el retorno a la democracia en 1990, nuestra oración ha sido como enfocada en los nuevos desafíos del Chile del siglo XXI, sobre todo en el tema de la unidad, la resolución pacífica de conflictos, el diálogo democrático. En el fondo un llamado a unidad que creo yo principalmente este año tiene un significado importante porque, como ya sabemos, el día lunes 11 conmemoramos 50 años del golpe militar, lo cual para muchos de los chilenos que vivieron en esa época y nosotros que somos herederos de esa generación, es una herida profunda para todos, sea del sector que sea, es una herida profunda. Y nuestro llamado, creo que el llamado este año ha sido acertado, creo yo, en temas de un mensaje de unidad, un mensaje de que debemos salir adelante como sociedad, y no se trata de dar vuelta a la página sin mirar el pasado. Yo creo que es mirar el futuro conociendo nuestra historia. Decía un historiador muy famoso, quien no conoce su historia estará condenado a repetirla. Yo creo que deben ser los mensajes en ese caso, el conocer nuestro pasado para caminar hacia un futuro de unidad, de paz sobre todo, y de justicia, que es en el fondo un llamado que todos los años se hace en los Te Deum. Así es, y este año es como decías tú, es especial. Esperemos que se dé, digamos, esta acción de gracias con ese tema y que se escuche. Uh-huh. Oye, aparte, estábamos hablando de Chile, pero en otros países se celebra también este Te Deum, y cuáles son las diferencias que hay. Si bien nosotros somos una república, no todos los países en el mundo lo celebran el Te Deum. Esto justamente porque como hemos avanzado en una sociedad más laica, como que estas celebraciones han quedado en el margen solamente de una celebración de la iglesia de manera casi privada, que ya no se televisa en algunos países. Pero en algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Argentina, Bolivia, Perú, que son los que se me vienen a la mente, se sigue celebrando. Hay otros más que también en América Latina se celebra. En España también se hace el Te Deum, justamente, si no me equivoco, por el año o el momento en que asume la corona, en este caso Felipe VI, cuando asumió se hizo un Te Deum porque había un nuevo rey. Y bueno, en el caso de Argentina, Perú y Bolivia, que son los casos que estuve leyendo, hay serias diferencias con la celebración que hacemos aquí en Chile. Por ejemplo, en Argentina es una celebración ecuménica, eso es cierto, con la salvedad de que toda la celebración la realiza exclusivamente la comunidad del Arzobispado de Buenos Aires. O sea, las lecturas, las oraciones, la prédica, todo lo hace la Iglesia Católica. Pero deja la parte final, la bendición, a todas las demás credos a dar la bendición final. O sea, no hay una participación directa en este caso. Y en el caso de Perú y Bolivia es una celebración de la misa
con el canto final del Te Deum. No se quita, en este caso, lo que hicimos nosotros, que fue quitar la Eucaristía para solo dejar la parte de la acción de gracias. En el caso de nosotros, eso fue así. Entonces, por lo menos en el caso de estos 3 países que yo menciono, son como las grandes diferencias. Que nosotros, por lo menos Argentina, es la misma estructura: liturgia de la palabra, oraciones de petición, bendición. Mismo esquema en Chile. La diferencia es quiénes participan y cómo participan, en este caso, de la celebración. Y en Perú y Bolivia es la misa, porque Perú y Bolivia tienen la característica de ser países que históricamente siempre han sido mucho más católicos que lo que ha sido Chile. Chile desde mucho tiempo empezó un proceso como de retroceso de la Iglesia Católica por parte de los fieles, por sobre todo del chileno, pero eso no quita que esta celebración sea una celebración negativa, al contrario. Es una celebración que es histórica, es nuestra, más allá de que el Estado y la religión estén separados. Es una fiesta que incluso José Miguel Carrera, que es un padre de la patria de nosotros, implementa como una forma también de reconocer de que en Chile todos los que vivimos en el territorio, sean católicos, ortodoxos, evangélicos, judíos, musulmanes, todos, incluso los que no creen, puedan participar, porque es una oración y una creencia, o sea, es una oración y un acto de decir, ok, nosotros queremos mirar a Chile como todo lo que somos. Somos todos chilenos. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir conversando porque nos queda tema todavía, pero vamos a hacer nuestra siguiente pausa y volvemos enseguida. En nuestra diócesis de Valparaíso estamos siempre conectados contigo, destacando y compartiendo la labor de todas las parroquias y comunidades a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Comunicaciones Diócesis de Valparaíso, en Instagram como Iglesia Valpo y en YouTube como Iglesia de Valparaíso. Y en la transmisión permanente de nuestra radio Stella Maris 630 AM y en la señal online www.radiostellamaris.cl. Estamos de vuelta y vamos a seguir conversando porque queremos seguir ahondando un poco cuáles son las diferencias en la forma que se celebra el Te Deum. Empecemos por eso. A ver, el Te Deum a nivel diocesano es muy distinto porque, por lo que yo tengo entendido, salvo la diócesis de Valparaíso y la arquidiócesis de Santiago, todos los demás Te Deum que hay a nivel nacional en cada diócesis es presidido exclusivamente por el obispo de la ciudad. Y es una celebración en la cual creo que hay una sola diócesis en la cual se mantiene la misa, o un par de diócesis que se mantienen la misa, pero en el resto de las celebraciones es la lectura de la palabra, la oración y la bendición final con las distintas oraciones. Entonces, esto también nos demuestra de que hay distintas realidades en Chile en las cuales no se invita a participar a otras comunidades. Lo menciono, por ejemplo, que aquí en Rancagua, en la diócesis de Rancagua, hay una comunidad presbiteriana, hay una comunidad ortodoxa, hay comunidades pentecostales, pero para la fiesta del Te Deum, solo la celebración la preside en este caso y la celebra directamente el obispo de Rancagua. Y esto es algo que viene incluso de mucho antes. Entonces, es algo que me llama mucho la atención también en cómo diócesis que son igual un poco más grandes, Santiago gigante, es verdad, y en el caso de Valparaíso también es grande, se ha abierto esta celebración a decir, ok, todos somos chilenos y todos tenemos el deber, ni siquiera el derecho, el deber de participar de esta oración, porque en el fondo todos vivimos en el mismo territorio. Entonces yo creo que es algo que se destaca también en estas dos iglesias, estas diócesis, esta común unión, más allá de nuestras diferencias religiosas, en que todos buscamos el principio del bien común porque todos vivimos en el mismo territorio. Oye, ¿y quiénes son los que participan? ¿A quién se invita a participar en estos Te Deum? Porque claro, sí, la invitación está abierta, pero yo sé que hay autoridades, ciertas personas especiales que son invitadas a participar. En el caso de Santiago, se invita principalmente al presidente o presidenta de la República, que siempre ha estado en las celebraciones, a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden, a distintas autoridades políticas, sobre todo diputados, senadores,
Y se invita a los familiares claramente de estos miembros y creo que también, no sé si se invita este año a los miembros del Consejo Constitucional, que también yo creo que ese sería como algo anecdótico también de esta celebración por la tarea que están realizando. Y también a la comunidad en general, comunidad religiosa, comunidad laical que desee participar, junto también a invitados de las distintas comunidades religiosas que también traen a su feligresía. Ellos son los que en el fondo conforman la parte de celebración de los invitados a poder vivir y celebrar este Te Deum, esta acción de gracias. En el fondo es una invitación para todos también, pero principalmente la celebración está centrada a todas las autoridades religiosas y políticas en ese momento. Y el Te Deum, yo tengo entendido, digamos, en Santiago por lo general siempre se ha transmitido por televisión. Eso se comparte siempre. Pero aquí en Valparaíso se empezó a transmitir también por redes sociales, más o menos desde la pandemia, o cuál es la finalidad de televisar, digamos, toda esta ceremonia. Mire, por lo que yo tengo entendido, en un principio el Te Deum se empezó a televisar en el 69, en el gobierno de Eduardo Frei. Justamente por dos canales que en esa época eran los más importantes, TVN y Canal 13, que ya después empieza a pasar a cadena nacional, porque en el fondo es una celebración a la cual no todos pueden asistir, porque ya sea por la distancia, por enfermedades, ya sea porque también no hay mucho cupo dentro de la iglesia catedral. Entonces más o menos desde esa época que el Te Deum se transmite. Han habido años en los cuales se ha decidido no transmitir, como el año 2018, por temas de gasto, pero también porque han habido casos, por ejemplo, con todo lo que ha pasado dentro de la iglesia, que también ha generado como no transmitamos esto, porque en el fondo para ir como de a poco ir desligándonos de esta idea de que la iglesia tiene que tener algún rol público, en este caso, por así decirlo, por esta idea de defender la separación de iglesia y Estado. Pero históricamente sí, pues desde el 69 que se transmiten los Te Deum en televisión abierta, y ahora con las nuevas tecnologías se están transmitiendo por los distintos canales de transmisión en vivo por streaming. Y en el caso de Valparaíso tengo entendido que se empieza a transmitir desde la pandemia el Te Deum. Y ahora sí una práctica que la celebración sea transmitida aprovechando justamente los canales oficiales de la diócesis de Valparaíso, que en un principio el Te Deum también era transmitido solamente por Radio Stella Maris. Y era solamente por media audición. Todavía me acuerdo en un Te Deum que yo participé hace unos años, cuando estaba de obispo Monseñor Cortázar, y con su voz cuando hablaba de Stella Maris, y siempre como que retumbaba cuando nombraba Stella Maris, Monseñor. Pero sí, desde más o menos 2019-2020 que el Te Deum en Valparaíso es transmitido vía streaming por los canales de Facebook y YouTube. Así es, pues. Bueno, el tiempo se nos ha pasado, pero rapidísimo. Vamos a tener que hacer nuestra última pausa y estamos de vuelta de inmediato. Hola, te invito a que hablemos de solidaridad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos señala que la solidaridad es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Por lo tanto, debemos entenderla como la raíz de las demás virtudes sociales de las personas humanas. El Yom-Kippur nos habla de que la solidaridad es el signo práctico en el que se reconocen los cristianos. Pues ser solidario no es únicamente un mandato de la razón. Nuestro Señor Jesucristo se identificó en los pobres y en los más pequeños. Negarles a ellos la solidaridad supondría rechazar a Cristo. Miremos la solidaridad de María, ejemplo discipular para todos nosotros, que nos dice hoy y siempre que hagamos todo lo que Jesús nos dice. Que Dios los bendiga. Y ya volvemos ya en nuestros últimos minutos que nos quedan. Y para terminar, estaba preguntándole a Andrés si él se acordaba, si nos podíamos acordar a lo mejor de algún chascarro, de alguna anécdota que haya pasado en el Te Deum, en alguno de los Te Deum.
El año 2010, si no me equivoco, fue uno de los Te Deum, el único Te Deum que se hizo en Chile con misa. Como era el bicentenario, se organizó la celebración litúrgica como correspondía, con la celebración de todos. Y en el momento de la consagración, con el obispo en ese momento, el presidente Sebastián Piñera toma el reclinatorio donde estaba para poder hacer la parte de la consagración en el momento de adoración, y empieza a correr arrastrando el reclinatorio para estar más cerca de doña Cecilia Morel, y hace sonar el reclinatorio, lo arrastra y suena en plena consagración, y fue un momento casi anecdótico, chistoso también, de que en unos momentos solemnes ocurre este chascarro, que todavía el video uno lo puede encontrar en redes sociales, el momento en que Sebastián Piñera, el presidente Piñera, toma el reclinatorio y lo empieza a arrastrar. Ese es como del que más me acuerdo ahora de los chascarros de celebraciones. Otros momentos en el fondo de anécdota también que quedan, por ejemplo, cuando Monseñor Esati no participó, que también fue un momento también doloroso también para la comunidad, porque todos sabemos lo que ha ocurrido también en Chile, donde él decide no participar, donde otro obispo auxiliar es el que preside esta celebración, pero en el fondo han sido como los casos más destacados desde las dos miradas, de una mirada más o menos chistosa y una de las miradas más dolorosas también de esta celebración del Te Deum. Y en Valparaíso no te acuerdas de ninguna. Yo tampoco, yo he tratado de recordar, pero no me acuerdo. No, a lo mejor que a algún monaguillo, acólito se le haya pasado, no sé, a lo mejor el humo del incenciario, no sé, a lo mejor quizás, pero en general en Valparaíso no me acuerdo mucho de anécdotas, ni siquiera a lo mejor que a algún monaguillo se le haya olvidado pasarle el bastón al obispo, se le haya caído el bastón al obispo, pero no hemos tenido hasta ahora casos anecdóticos en la diócesis de Valparaíso, lo que en el fondo sería hasta histórico que no acordáramos de uno, porque sería una curiosidad que nos acordaríamos para toda la vida de la gente que estaba en las celebraciones. Claro, sí, pues bueno, lo que pasa fuera, digamos, fuera en bambalinas, ¿cómo le podríamos decir? Ahí claro. Son que uno está nervioso con los horarios, que a tal hora tiene que empezar, que no empieza, que pasó, pero son cosas que nadie se da cuenta. Que eso pasa en todas partes, pero de así hecho, como anécdota, que la gente lo vea, que haya salido transmitido, no, gracias a Dios no se ha dado ningún problema. De hecho, uno de los casos más curiosos es que tras el golpe de Estado, la Junta Militar solicita al arzobispo hacer trasladar la celebración a la Iglesia de la Gratitud Nacional, la Iglesia de María Auxiliadora. Pero ya después se retoma la celebración en la catedral y en el fondo ha sido hasta la fecha de hoy, y salvo excepción, el lugar de celebración. Ya me imagino algún día un Te Deum en la Iglesia del Carmen en Valparaíso, con toda la gente llena, ¿se imagina? Bonito. Sería bonito. Muy lindo. Bonito hubiera sido. Sería. Bueno, ¿cierto? Oye, Andrés, un gusto haber estado contigo, que nos hayas dejado pero informadísimo sobre un poco de esta historia de las fiestas patrias también y del Te Deum, y para celebrar, ¿cierto?, este mes de la patria, agradecida pues, de haber aceptado nuestra invitación, y ya tendremos la oportunidad a lo mejor más adelante de convidarte a que hablemos sobre otro tema tan importante como el que estuvimos conversando hoy, porque nos dejaste sumamente informados de todo esto de las fiestas patrias y del Te Deum. Así que te lo agradezco mucho, y a nuestros auditores los dejo invitados para el próximo jueves en otro programa con otro tema tan interesante como este. Andrés, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y esperemos vernos en algún otro momento. Un saludo a todos y especialmente a la comunidad del Carmen en el Cerro Bellavista. Así es, pues muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Comunicaciones Diócesis de Valparaíso y Radio Stella Maris presentaron Parroquias Comunicando, el espacio donde hemos visualizado y reflexionado en torno a las experiencias vividas en nuestras comunidades. Los invitamos a seguir comunicando y peregrinando en nuestra Diócesis de Valparaíso.